radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Good morning. Even today is a rainy morning. Buenos días. Hoy es una mañana lluviosa, pero es un gran día. Es un día histórico para todos los pueblos indígenas del mundo. Hoy vamos a empezar la primera cumbre indígena sobre la transición justa hacia la economía verde. Nos encontramos en Ginebra, Suiza. Es 8 de octubre del 2024 y está por comenzar la cumbre indígena sobre transición justa, perspectivas, conocimientos y experiencias vividas de los pueblos indígenas. My name is Rodion Suliansiga. I am originally from Mi nombre es Eastern Rodion Siberian Suliansiga. Federation. Soy originario de Siberia Oriental, de la Federación Rusa. Pertenezco a la comunidad Udege, que significa gente del bosque, y soy el presidente en funciones del Comité de Coordinación Global de los Pueblos Indígenas, formado por los representantes de las 7 regiones. Este evento, que se está realizando del 8 al 10 de octubre, ha sido organizado por el Comité de Coordinación Global de los Pueblos Indígenas en asociación con la coalición CIRYE, que es la coalición para asegurar o abogar por los derechos de los pueblos indígenas en la economía verde. Y en él están participando alrededor de 100 delegados indígenas de las 7 regiones del mundo. Estas regiones son 1. África, 2. Asia, 3. Centro, Sudamérica y el Caribe, 4. Ártico, 5. Europa del Este, Federación Rusa, Asia Central y Transcaucasia, 6. América del Norte y 7. Pacífico. Marimari Compuche, Incheta Jacqueline Curequeo Mariano, vengo del pueblo Nación Mapuche. Linawa nya dogijilayu wedon dalado purira gendanana niwayu ninula dispisa. Jini Kulumong Hambai Ha Deisha Deima Blong Sha. Gemeinsam sind wir stark. Las y los invitamos a quedarse con nosotros. Escuchemos y reflexionemos qué es una transición justa para los pueblos indígenas. Comenzamos. I would like to extend my deepest gratitude to the Global Committee members. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a los miembros del Comité Global, a nuestros socios de la coalición CIRYE y a todos los delegados de las 7 regiones aquí representadas. Su presencia no solo es significativa, sino esencial. Juntos estamos escribiendo un nuevo capítulo en el movimiento por la justicia medioambiental, uno que priorice las voces y la sabiduría de todos los pueblos indígenas en la creación de un futuro sostenible. In creating a sustainable future. Durante una breve entrevista, el presidente del Comité de Coordinación Global de los Pueblos Indígenas nos comparte qué se espera de esta cumbre de pueblos indígenas para la transición justa. And the main outcome is to develop a common position paper. Y el resultado principal es elaborar un documento de posición común de los pueblos indígenas para definir qué es una transición justa y qué es una economía verde, basados en los principios y valores de los pueblos indígenas. Por su parte, Iblin Román, integrante de la coalición CIRYE, nos dice: Y el objetivo de esta cumbre es trascendental en este punto histórico de la transición, porque los pueblos indígenas de las 7 regiones socioculturales se han reunido para definir lo que es la transición y sobre todo para definir
lo que es una transición justa y evaluar si lo que estamos viviendo es una transición justa desde la perspectiva indígena. ¿Y qué es para los pueblos indígenas una transición energética justa? ¿Hay diferencias en el entendimiento de este concepto entre los pueblos indígenas de una región y de otra? ¿Hay similitudes? ¿Se puede llegar a un acuerdo unánime para definir este concepto y dar a conocer una serie de principios y protocolos de los pueblos indígenas para una transición energética realmente justa? Quizás debamos comenzar por recordar que en la actualidad los estados y corporaciones promueven a nivel mundial dejar atrás el uso de combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales que liberan muchos gases de efecto invernadero. Su propuesta es también transicionar hacia el uso de energías llamadas limpias o verdes. Todo esto con el fin de mitigar el cambio climático. Es como una nueva forma de decir las cosas, ¿no? Como más diplomáticamente, pero solamente cambian los términos y las formas siguen siendo, o los objetivos van a seguir siendo lo mismo. Apoderarse de los territorios de los pueblos indígenas, saqueo, desplazamiento. Es necesario resaltar que las tecnologías de energía limpia, desde los vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías hasta las turbinas eólicas y los paneles solares, requieren para su fabricación de una amplia gama de minerales, metales y otros recursos que en muchos casos se están extrayendo de territorios de los pueblos indígenas, contaminando sus tierras, aire, hielos y aguas. Entre estos minerales están el níquel, el litio, el cobalto, el cobre, conocidos como minerales de transición, y cuya demanda se está disparando aceleradamente a nivel mundial. En el sudoeste de Potosí están varias provincias o naciones originarias. Las naciones originarias son la nación Quillacas, nación Chichas, nación Lipes. Quien nos habla es Efraín Quispe Juárez del sudoeste de Potosí, Bolivia, en donde se encuentra el Salar de Uyuni. En este sector está habiendo saqueos, despojos por la extracción de minerales, y hablando más de la provincia de Daniel Campos, donde se encuentra el Salar de Uyuni. Entonces nosotros vivimos día con día esta gran preocupación del salar, donde están haciendo la extracción del litio en este momento. Como estamos escuchando, en el Salar de Uyuni, en Bolivia, ya se está extrayendo litio, mineral esencial para la fabricación de baterías de automóviles eléctricos. Este mineral se extrae también desde hace al menos 4 décadas del Salar de Atacama, en Chile, que de acuerdo con información oficial, concentra alrededor del 52% de la reserva mundial de litio, pero debido a la creciente demanda de litio, ahora está amenazado otro salar chileno, el de Maricunga. Anteriormente no había interés en explotar dentro del Salar de Maricunga, pero en el 2017 empezamos a ver cómo se acrecentaba el interés de exploración y de ver qué es lo que contenía el salar y cuánto era su porcentaje de concentración de litio y si era rentable. Estamos escuchando a Leslie Muñoz Rivera, de la comunidad indígena Coya de Copiapó, Chile. Desde ese momento el Estado comenzó a interesarse más y a promover más la exploración de esto en el Salar de Maricunga, y posterior a ello, en 2020 comenzamos a ver cómo las empresas ingresaban proyectos o se aceptaban proyectos de empresas para la explotación de litio dentro del Servicio de Evaluación Ambiental. La amenaza al Salar de Maricunga es grande. Se prevé que en 2025 se pase de la fase de exploración a la de extracción. Actualmente mi comunidad se encuentra amenazada por la extracción de litio, ya que se encuentra un proyecto aprobado de extracción, el cual fue comprado por la estatal Codelco, y este proyecto tiene intereses de comenzarlo a construir ya el próximo año. Entonces es algo urgente y algo que nos amenaza porque el agua del salar
se conecta con las aguas de nuestra comunidad y no sabemos cómo eso nos podría afectar si es que ellos comenzaran la extracción. En las 7 regiones del mundo, los pueblos indígenas han visto un incremento de las amenazas hacia sus territorios. Extracción de minerales de transición, parques eólicos, hidroeléctricas, parques fotovoltaicos son algunos de los proyectos a los que se enfrentan. Esta es, nos dicen, una nueva etapa de saqueo y mercantilización de sus tierras y sus recursos. Amina, I'm from Morocco, I'm Amazigh. Soy Amina, soy de Marruecos, soy amazigh. Estoy aquí en Ginebra para participar en la conferencia de transición justa porque soy africana, soy indígena amazigh y nos enfrentamos a muchos problemas de cambio climático y también al acaparamiento de tierras debido a los nuevos minerales y todo este enorme interés por los minerales. And all this huge interest for minerals. I'm Pescanellas, a Sami man from Sapmi. Sapmi is our region. We are indigenous people. Soy Bias Canelas, un hombre Sami de Sapmi. Sapmi es nuestra región. Somos pueblos indígenas del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Queremos traer un mensaje de Sapmi sobre lo que estamos luchando con respecto a la llamada transición verde. La energía eólica es una solución o propuesta de solución para hacer frente a la crisis climática. Pero la energía eólica en nuestra región destruye y ocupa especialmente las tierras de pastoreo de renos. Por lo tanto, donde quiera que se establezca la energía eólica, existe una gran lucha para continuar con el sustento de la cría de renos. Y también afecta, por supuesto, a todos los pueblos y destruye la naturaleza. Y es que las afectaciones ocasionadas por todos estos proyectos ya se están viviendo en los territorios de los pueblos indígenas. En el caso peruano, la situación es muy dramática, ¿no? Estamos escuchando a Carlos Mamani Condori, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. El cobre se encuentra en zonas muy habitadas. Han habido minas que han acabado con lagos, con humedales, y la defensa también ha sido bastante sacrificada, pero al final son las empresas transnacionales que se imponen, ¿no? Y son esas grandes empresas transnacionales que a través de sus oficinas de responsabilidad social pues señalan que cumplen con todas las normas, pero uno cuando va a la comunidad, al lugar de la extracción, pues la situación es realmente muy dramática, contaminación sin límites. Por ejemplo, si hay casas alrededor de la mina, las casas están rajadas, las familias están totalmente rotas porque a veces el hombre trabaja en la mina y entonces hay unas relaciones que ya no son tan equitativas entre el hombre y la mujer, ¿no? Y por otro lado hay mucha violencia por los grupos de seguridad que tiene la mina. En el caso de Chile, en donde se está extrayendo litio de los salares, las empresas están proponiendo como una solución ambiental el uso de una nueva técnica que se ha comenzado a aplicar en otras partes del mundo, la extracción directa. Sin embargo, Leslie Muñoz advierte que se trata de una falsa solución. Actualmente en Chile se extrae litio a través de piscinas de evaporación, que esto significa que se extraiga el agua que contiene el salar y dejarlo secar y que el sol haga el trabajo, y de esta forma separar el litio de la salmuera. Esta forma de extracción provoca un gran daño al agua porque el agua simplemente se pierde. Entonces, a partir de esto y de esta problemática, ahora se plantea una nueva forma de extracción, que es la extracción directa de litio, que se está planteando en diversos lugares del mundo y más en los salares, porque lo que planea no es secar el agua, sino más bien separar el litio de los otros minerales o componentes que tiene la salmuera. Y usar esta agua que se saca, de la que se separa el litio, para volver a reinyectarla dentro del salar. Lamentablemente esto no se sabe si es que produciría una afectación, porque los salares son ecosistemas frágiles. Entonces planean una reinyección, pero no hay certeza de qué podría suceder en un salar si es que se reinyectara agua que ya no tiene litio. Entonces se plantea esta falsa solución, pero ni siquiera hay certezas. Cada salar necesita su
su estudio respecto a qué sería lo mejor para el salar, pero lo mejor para un salar es simplemente no extraer. En los territorios de los pueblos indígenas hay afectaciones ambientales y se suman afectaciones a la salud, así como el incremento de conflictos comunitarios, violencia, hostigamiento y persecución por parte de actores ilegales. Los pueblos indígenas, sobre todo hoy, sufren la afectación en su salud por el extractivismo de oro por todos los ríos están contaminados de mercurio, la mayoría de los ríos amazónicos hoy están contaminados de mercurio y afectando gravemente la salud humana. Por ejemplo, las mujeres indígenas sufren esterilidad, ya no pueden concebir hijos, lo cual significa un exterminio de los pueblos indígenas. Hay un genocidio silencioso para los pueblos indígenas de la Amazonía por afectación en su salud por el mercurio. También los ríos están contaminados por el petróleo, por derrames petroleros y también los desechos. Hay muchas afectaciones de cáncer, enfermedades de piel, en los pulmones, enfermedades rarísimas. Quien nos está compartiendo sobre la situación que viven los pueblos indígenas de la Amazonía es Fanny Cuiru Castro, mujer huitoto de la Amazonía colombiana, coordinadora de la COICA, que es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Fanny Cuiru es la primera mujer elegida en 40 años para estar al frente de dicha organización. La Amazonía hoy sufre graves problemas también de la presencia de la economía ilegal, el narcotráfico casi en toda la cuenca amazónica también, las madereras que no han cesado sus actividades, unas concesionadas por el gobierno, otras son ilegales, pero todo el tiempo están en la función de extraer la madera de la Amazonía. Vengo del pueblo indígena pastoril de Camerún. Ahora estamos escuchando a Adamu Amadu, líder de la Asociación de Desarrollo Social y Cultural Mbororo, una organización indígena que tiene mucho reconocimiento en África Central. And in relation to this summit, what is important and the important challenge is, y en relación a esta cumbre, lo que es un desafío importante es el tema de los recursos naturales. Por ejemplo, el oro y los metales que explotan empresas chinas en Camerún. Antes teníamos la agricultura y luego también la ganadería. Y ahora tenemos a los chinos explotando, extrayendo minerales y oro en la zona pastoril. Esto causó un gran desafío para los pastores. No tienen dónde meter su ganado porque el agua está contaminada y cuando cavan hoyos grandes, el ganado simplemente entra y muere. Además, incluso si intentas pasar, pueden disparar a tu ganado o a ti. Por lo tanto, es un desafío muy grande el que tenemos en la subregión de África Central. They can shoot on your cattle on you as well. So this is a very big challenge is going on in Central Africa sub-region. Сегодня те проблемы, которые находятся на территориях коренных народов, куда пришел бизнес, пришла промышленность. Es 9 de octubre. Nos encontramos en el segundo día de la cumbre indígena sobre transición justa. Ayer, delegados de los pueblos indígenas de las 7 regiones compartieron, entre otros temas, qué proyectos están afectando sus territorios y violando sus derechos. Hoy continúan las reflexiones en torno a cómo sería para los pueblos indígenas una transición energética justa. Nosotros aprovechamos para realizar algunas entrevistas y buscar una respuesta a dicha pregunta. Bueno, aquí en Ginebra estamos hablando sobre qué entienden los pueblos indígenas por la transición justa, ya que esto es un concepto impuesto. Entonces, no se ha planteado desde una perspectiva indígena a qué nos referimos con justicia dentro de una transición. Y lo que desgraciadamente hoy rige es la doctrina del descubrimiento. Estas grandes empresas o los traficantes de recursos, de vetas de minerales, actúan de la manera más colonialista posible
y los pueblos indígenas pues son los que sufren las consecuencias. Se está atentando contra nuestra existencia, ¿no? Y entonces en esa situación pensar en transición justa es muy difícil. Entonces los pueblos están decidiendo cuáles son los principios mínimos o básicos que debería tener una transición para que realmente exista justicia dentro de los pueblos sin vulnerar sus derechos fundamentales y derechos humanos dentro de este proceso de transición. Que respeten nuestros derechos de tierra, territorio y nuestra libre determinación. Bien cortito. Que si el gobierno quiere hacer algo en nuestra jurisdicción territorial, debería pedirnos permisos, debería consensuar con nosotros. Nosotros consideramos que la transición, para que sea justa, tiene que haber plenas garantías de los estados y pleno respeto de los derechos reconocidos, establecidos, primero, digamos, en el Convenio 169, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas, en el caso de nuestra región, la Declaración de la OEA para los pueblos indígenas, el Acuerdo de Escazú, ¿no?, que prevé cuidar el medio ambiente, en nuestro caso de Argentina, el respeto al artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, y otros valores y otras formas de relación que nosotros como pueblos indígenas tenemos con la Pachamama, con el territorio, con la madre naturaleza, como se dice, que en muchos casos hay cosas que no están escritas. Creo que la transición justa habrá el día que los pueblos indígenas gocen de manera efectiva sus derechos, se repare las deudas históricas, se excluya sus territorios de explotación y extractivismo. Entonces ahí sí habrá una justa transición y eso implica el respeto a sus territorios, a sus modos de vida, el apoyo a sus iniciativas del buen vivir, el apoyo a sus planes de vida. Ahí sí hablaremos de transición justa. El resto será otra de las teorías que se inventan o que nos inventamos siempre para lavar la conciencia de que estamos haciendo algo. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la libre determinación, es esencial para una transición verdaderamente justa. Muchos de los minerales y metales usados para la transición energética se extraen de lugares donde residen pueblos indígenas y se están reproduciendo las mismas violaciones a los derechos que ha cometido la industria de los combustibles fósiles. La situación en cada uno de nuestros países, desde Rusia hasta terminar en América Latina, que somos siempre los proveedores de recursos naturales, materias primas para los países industrializados, la situación es igual. Contaminación de los territorios, irrespeto total de derechos humanos, y ni qué decir de los derechos de pueblos indígenas, porque el conjunto de los estados del mundo, al aprobar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se comprometieron a respetar los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de los principales derechos es el derecho a la libre determinación, pero no se respeta para nada. Y un instrumento para el cumplimiento de ese derecho a la libre determinación es lo que se denomina el consentimiento libre, previo e informado. Tomar en cuenta a los pueblos indígenas en la transición energética implica también respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, esto no ha ocurrido en aquellos lugares en los que ya se están extrayendo minerales y metales esenciales para la transición energética. Efraín Quispe y Carlos Mamani nos comparten al respecto. La consulta previa, el consentimiento libre e informado, estos términos que estamos debatiendo acá, todas estas son vulnerados flagrantemente. Han firmado ya contratos para la explotación de litio con empresas de Rusia, China, esas dos principalmente, que no han sido consultados, y si no han sido consultados no ha habido consenso. O
sea, no hemos dado la autorización. Pero el gobierno, con decretos y con otras imposiciones de judicialización, lo vamos a denominar, dicen ser los dueños que pueden explotar estos recursos sin contemplar a los pueblos originarios. Así que no hay casos en el mundo donde los estados hayan obtenido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos para entrar a sus territorios y en las diversas fases que tiene la extracción de una materia prima o de un mineral. Luego vienen todas las consecuencias de violencia contra los pueblos indígenas, la judicialización, la criminalización, la persecución de las comunidades indígenas o los defensores de derechos humanos. Por su parte, Leslie Muñoz hace énfasis en que una transición justa solo ocurrirá cuando se respeten los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto un proyecto extractivo vulnera un derecho de algún pueblo indígena o alguna comunidad indígena, automáticamente perdimos una justicia dentro de la transición. Creo que si ningún pueblo está afectado dentro de sus derechos, es cuando realmente vamos a tener una transición justa. Y aplicar la autodeterminación dentro de esta transición y las prioridades y conceptos que tienen los pueblos en la transición. My name is Hindu Umaru Ibrahim. I'm from Chad. I'm from Bororo people. And I'm the chair of the UN Permanent Forum of Indigenous Mi nombre Issues. es Hindu Umaru Ibrahim. Soy de Chad, pertenezco al pueblo Imbororo y soy la presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que voy a moderar esta conferencia de prensa hoy con la confianza de todos mis hermanos y hermanas de las 7 regiones socioculturales. Seguimos en Ginebra, Suiza. Es 10 de octubre de 2024 y en el marco de la Cumbre Indígena sobre Transición Justa, Perspectivas, Conocimientos y Experiencias Vividas de los Pueblos Indígenas, se está llevando a cabo una conferencia de prensa con el objetivo de dar a conocer algunos de los avances en las reflexiones de los pueblos indígenas sobre qué es una transición energética justa. As indigenous peoples, we are the guardian of the ecosystems. We are the guardians of our Como pueblos indígenas somos los guardianes de los ecosistemas. Somos los guardianes de nuestro planeta. Las transiciones de nuestro planeta deben ser guiadas por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento. Hasta ahora, en este mundo, los pueblos indígenas son los que mejor están protegiendo todos y cada uno de los ecosistemas. En los glaciares, en las montañas, al desierto, a las sabanas, al bosque, a los océanos, a los ríos, al lago. Somos los que mejor estamos protegiendo, estamos usando todo nuestro conocimiento y aún así el mundo destruye esos ecosistemas en nombre de soluciones creadas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, las enfermedades de todo el mundo, los conflictos por los recursos. Por supuesto que todo el mundo quiere arreglarlo y hablan de las transiciones justas, pero la transición justa no se trata solo de minerales críticos para la energía limpia o verde. También se trata de la alimentación, la medicina, la tierra, todo de manera integral. Entonces, estas ideas nos unieron para decir: ¿cuáles serán las posiciones de los pueblos indígenas para la transición? ¿Cuál será nuestra responsabilidad de guiar al mundo para decirles que si quieren que sea justo, tiene que ser con un mejor enfoque de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas? Tiene que ser equitativo, inclusivo y respetuoso, no solo para hoy, sino para las generaciones venideras. Not only for today, but for the upcoming generations. En esta conferencia de prensa, además de la moderadora, están participando 7 delegados indígenas, 1 por cada región sociocultural. Escuchemos la palabra de algunos de ellos y ellas. Represento a América Latina y el Caribe, pero en esta cumbre somos pueblos indígenas de las 7 regiones y somos una familia muy grande
y hemos debatido, visionado respecto primero de nuestros problemas en una coyuntura de transición energética y que justamente esa transición energética no signifique una transición injusta para nuestros pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tradicionalmente hemos sido víctimas del colonialismo, del genocidio, y la transición verde o la transición energética viene con esas amenazas en contra de nuestros territorios, de la integridad de nuestros pueblos. Меня зовут Валентина Совкина. Я представляю Российскую Федерацию. Mi nombre es Valentina Sovkina y represento a la Federación Rusa, en la cual viven más de 200 pueblos indígenas. En su mayoría estamos ubicados en vastos territorios que son de gran interés para el desarrollo industrial y en los últimos años se ha producido una escalada de este tipo, es decir, un aumento del desarrollo industrial en los territorios de los pueblos indígenas. То есть увеличение промышленного освоения именно на территориях коренных народов. I am Petuj Gilbert. I am from Acoma. Acoma is one of the... Soy Petuj Gilbert. Soy de Acoma. Acoma es una de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el estado de Nuevo México, dentro de los Estados Unidos de América. Lo que digo aquí son mis propias observaciones y declaraciones en nombre de los pueblos indígenas. A menudo, cuando asistimos a este tipo de reuniones, somos llamados representantes. No soy representante de América del Norte. Hablo en nombre de mi tribu. Hablo en nombre de los pueblos indígenas sobre nuestros derechos colectivos a ser seres humanos, a ser miembros de la familia humana. Desafortunadamente, como pueblos indígenas, estamos dominados por un sistema colonial, un dominio colonial de supremacía blanca, y ahora tenemos que coexistir de alguna manera dentro de este mar. Así que incluso la palabra transición justa, sigo pensando y pensando, transición justa significa e implica que de alguna manera voy a hacer una transición justa a la dominación colonial, o que simplemente voy a existir dentro de un sistema de gobierno y orden de la humanidad que ahora está manipulado y manejado por un sistema de supremacía blanca, ya sea el capitalismo, todo el orden social global que ahora está en vigor ante todos nosotros. Incluso mientras hablo de tratar de vivir en coexistencia pacífica, de alguna manera no tiene sentido que tengamos que colaborar, comunicarnos, cooperar en el sistema que tenemos ante nosotros hoy. Así que ese es el desafío que enfrentan los pueblos indígenas, en el que defendemos los principios que creemos que son derechos humanos legítimos a ser quienes una vez fuimos, soberanos, independientes, pueblos autodeterminados, lo que ya no somos debido a la dominación colonial o al sistema de supremacía blanca. Of which we no longer are because of colonial domination or because of the white supremacy system. Durante los 3 días de la cumbre indígena sobre transición justa, cerca de 100 delegados de las 7 regiones del mundo han estado trabajando en una declaración conjunta acerca de cómo sería una transición realmente justa, así como los principios y protocolos fundamentales para la misma. En el momento en que estás escuchando este programa, la versión definitiva del documento,
Principios y protocolos de los pueblos indígenas para una transición justa ya se ha hecho pública y está disponible en los idiomas español, inglés, portugués, francés y ruso. Te invitamos a leer este documento y compartirlo. En la descripción de este programa puedes encontrar el link. Para los pueblos indígenas, una transición justa significa ejercer nuestras propias instituciones consuetudinarias y sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas, basados en nuestras tradiciones y formas de vida. Es una restauración de lo que éramos, un retorno a la plenitud, desde el vientre de nuestra madre hasta las estrellas sobre nosotros. Es nuestro derecho cultural ser quienes somos y nuestro derecho físico a estar sanos y tener una buena vida, a estar seguros. Buscamos una transformación justa hasta que todo lo que es sagrado sea restaurado. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.